Yo soy Joaquín Rey, esto es La Voz del 21. Hoy, 18 de diciembre, se celebra el Día Internacional del Migrante. Todos sabemos que la migración es un fenómeno global en todos los continentes, es un fenómeno que ha cambiado un poco la manera de vivir en muchos países, y en Perú la migración es un fenómeno presente. Convivimos todos los días, sobre todo los que vivimos en Lima, con el fenómeno de la migración, que finalmente es un fenómeno social que tiene una serie de causas y de efectos, y es bueno hablar del tema, sobre todo para entender los retos que enfrentan quienes migran. Muchas veces quienes llegan a nuestro país no lo hacen porque quieren, porque les gusta el Perú, sino lo hacen por necesidad. Y es importante comprender qué hay detrás de ese fenómeno y entender los retos, los desafíos que enfrenta esta población grande que vive entre nosotros, en particular migrantes que vienen de Venezuela. Y para hablar sobre este tema nos acompaña el día de hoy Paulo Osorio, él es coordinador nacional de comunicaciones de la ONG World Vision, que es una asociación civil que trabaja precisamente con temas de infancia en general y en particular está últimamente abocada al trabajo con la población infantil migrante, que es grande en el Perú. Paulo, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Joaquín? Buenas tardes, y buenas tardes a todos los que nos estaban viendo a través de la plataforma de Perú 21. Gracias a ti por venir. Bueno, en las últimas semanas y meses se ha dejado un poco de hablar del tema de la migración venezolana, que fue un tema hacia inicios del año con mucha presencia en el debate público, y el año pasado también. Pero yo supongo que la población venezolana que vive en Perú, que es cercana al millón, sigue enfrentando grandes retos, grandes desafíos, y sería bueno conocerlos. Actualmente, ¿cuáles dirías tú que son esos principales retos que enfrentan los venezolanos que viven en Perú? Sí, yo creo que el principal reto que estamos afrontando ahora mismo es poder atender las necesidades básicas de los más de 860.000 migrantes venezolanos que ya tenemos ahorita en el Perú. Muchos de ellos, como se saben, llegan en condiciones precarias, llegan luego de viajes de 7 días en el mejor de los casos, ya que el 30%, digamos, de la población migrante sí hace un viaje de 7 días donde pasan de bus en bus, pero el 23% hace un viaje de 90 días, es decir, vienen ya caminando hasta la ciudad de Lima, que en el 50% de los casos es el destino final de muchas de estas personas. Caminando desde Venezuela hasta Lima, que son correcto. 3 meses básicamente de ruta. Sí, así es correcto. Ajá. Y ahora, si vemos en perspectiva regional, entiendo que Colombia ha sido el principal destino, sí, ¿no? Pero Perú vendría a ser el segundo. Sí, es correcto. A nivel regional, digamos, en Latinoamérica, Colombia tiene más de 1.200.000 migrantes venezolanos que tienen, justamente por la cercanía que tiene, y Perú vendría a ser el segundo con más de 873.000. Y de estos más de 800.000 que hay en Perú, ¿han podido estos migrantes incorporarse al mercado laboral? Y si lo han hecho, ¿en qué condiciones se ha dado? Habría que ir empezando a sangrear. Para entrar a una condición laboral, lo primero que tienen que tener muchos de los migrantes es el PTP. Y el PTP solamente es el permiso temporal de permanencia. Es correcto, que tiene una duración de 1 año, y con eso puedes, digamos, tener una condición regular dentro del país por un periodo de 1 año. Entonces, si tenemos en cuenta que cerca de 400.000 ya han accedido al PTP, nos ponemos a pensar qué pasa con más de los otros 400.000 que están acá dentro del país. Entonces, esos 400.000 buscan la manera, digamos, de integrarse a un sector laboral informal, donde, digamos, los principales sectores donde los podemos ver son en restaurantes, manufacturía, en los sectores de comercio. Entonces, el reto estuvo, digamos, en poder formalizar a más, digamos, alrededor de la mitad de la población venezolana que se encuentra ahora. Y en términos de calificaciones, hay esta percepción de que en la migración venezolana es una migración con un nivel de educación relativamente alto, ¿no? Hay entre estos migrantes, incluso, supongo yo, algunos que tienen grados universitarios, ¿no? Es correcto. El 57% ya cuenta con una educación superior, digamos, del total de educación migrantes. Superior, es decir, ya universitaria o técnica. Secundaria, hablamos de secundaria, nivel secundaria. Pero de esos 50, o sea, secundaria superior, pero de esos 57%, el 93% sí cuenta con una educación superior, hablamos de a nivel universitario. Sin embargo, el mayor problema es que de esos más del 90%, solamente del 2 al 3% homologa acá dentro. Su título. Exacto, es correcto. Y no homologa, supongo, porque eso tiene algún tipo de costo. Sí, exacto. Ajá. Por eso es que solamente
dentro del sector laboral formal, solamente alrededor del 10% de la población venezolana está trabajando, digamos, en empresas, digamos, bajo todos los estándares. Y la gran mayoría trabaja en empleos que no es aquello para lo que estudiaron, probablemente, ¿no? Hemos visto gente, digamos, haciendo Uber o los empresas de transporte de moto, y que muchos de ellos tienen estudios superiores, ¿no? Sí, es correcto. Por eso es que si vemos, digamos, el último estudio que arroja que en promedio un venezolano trabaja alrededor de 60 horas semanales y gana simplemente más de 1.100 soles. En el caso de las mujeres disminuye un poco la cifra con 1.020 soles, y en el caso de los hombres aumenta un poquito, una diferencia de 120 soles más. Lo cual contrarresta a lo que gana, por ejemplo, el peruano promedio en Lima. Si hablamos del peruano promedio de Lima, gana alrededor de 1.700 soles mensuales. De acuerdo. Ahora, el flujo se ha reducido de manera sustancial, ¿no? Porque recordemos que fue en marzo de este año, en un punto de este año se cerró la frontera y se pidió la visa humanitaria, ¿no? Es correcto, en junio de este año. En junio de este año, correcto. Entonces, este es un requisito bastante alto porque no se están emitiendo estas visas, ¿no? Pero ¿persiste algún tipo de migración, digamos, informal o a través de esta visa? ¿Actualmente sigue habiendo un flujo de algún tipo? Sí, es correcto. Sabemos que la migración no ha parado desde Venezuela, digamos, la situación política sigue siendo preocupante para, digamos, para la región, y por eso es que diariamente alrededor de 5.000 personas suelen salir del país, de los cuales, digamos, un flujo importante llega hasta la frontera de Tumbes con, bueno, de Ecuador con Perú, ¿no? Huaquilla, sí. Entonces, Huaquilla, exacto, correcto. Entonces podemos ver que, digamos, muchas de estas personas, al no poder tener una visa humanitaria por el costo simplemente de poder emitirlas desde su país de origen, optan, digamos, por entrar de manera irregular. ¿Y cómo se entra de manera irregular? ¿Por otros puntos de frontera? ¿Cuáles son las alternativas? Hay muchos puntos de fronteras que han sido detectados, por ejemplo, en las fronteras con Piura, con Tumbes. Muchos de ellos, en lugar de pasar directamente por el centro binacional, que es el CEBAF, suelen, digamos, seguir su camino sin estar registrados, es decir, sin registrar su entrada. Entonces ya están entrando, digamos, como en una condición irregular. Entonces en cualquier momento un policía lo puede parar, solicitar documentación, y en el momento de no tenerlo, pues deportarlo. Ahora, de la población migrante, imagino que hay un porcentaje considerable que son niños, ¿no? Porque vienen familias con sus hijos, como es natural. ¿Estos niños se han podido integrar al sistema de la educación básica regular en Perú? Existen muchos retos, creo, en el sector de educación. Lo primero es que, digamos, muchas de las instituciones educativas no han estado preparadas, digamos, para una emergencia de estos casos. Entonces, lo que se hace, por ejemplo, desde World Vision, trabajamos de la mano con el Ministerio de Educación para realizar programas para que los formadores, los educadores, los maestros sepan cómo tratar a los niños que vienen, digamos, justamente de otros países. Cómo pueden hacer que ellos se integren dentro de las escuelas. Debe ser un proceso hasta incluso traumático para un niño, ¿no? Porque es un cambio en todo el contexto, en el entorno, y además, como tú dices, luego de un viaje que en muchos casos es en condiciones realmente difíciles. Es correcto, Joaquín. Justamente, cerrando un poco la idea, sí, muchas de estas personas, bueno, más bien dicho, muchos de estos niños no terminan la escuela en Venezuela, es decir, no terminan, digamos, de completar el año y ya están viajando hacia Perú. Entonces, muchas veces lo que primero que se necesita es que ellos puedan ponerse al tanto con, digamos, dentro de su salón de clase, lo que le podríamos decir. Luego, el primer tema que también se debe atender de manera urgente es que muchos de ellos sufren, digamos, durante todo el viaje. Sufren algunos episodios, por ejemplo, de ver personas que mueren durante el trayecto, personas que son utilizadas, personas que probablemente tengan que robar o comer para poder subsistir. Entonces, para esa experiencia de cierta forma traumática, nosotros en nuestros espacios amigables que tenemos justamente en Tumbes, en Tacna y en Lima, lo que buscamos es una contención socioemocional y poder contener esa emoción que tiene el niño, digamos, esa mala experiencia, y poder, digamos, integrarlo dentro, digamos, de la comunidad de acogida que vendría a ser ahorita Perú. Y hay que destacar que además de los enormes retos y desafíos que afronta la población migrante, que tiene que ver con el viaje, las condiciones de vida, muchos se enfrentan también discriminación, ¿no? Es un problema que existe en nuestro país, incluso que algunos políticos de una manera irresponsable hacen uso del tema con fines políticos.
¿Cómo debemos afrontar este problema? ¿Qué debemos hacer como sociedad para erradicar la migración, la discriminación que existe en torno a la población migrante? Es correcto, Joaquín. La última encuesta, por ejemplo, se hizo abril de Ipsos con el comercio, arrojó que el 67% de limeños estaba en desacuerdo con la migración. Y dentro de ese 67%, más del 50% decía que la razón era porque producía, digamos, mayor delincuencia, lo cual, digamos, estaríamos exagerando, digamos, las condiciones en las que estamos viviendo. Sabemos que Lima, digamos, siempre ha tenido, digamos, condiciones de seguridad muy poco exploradas, muy poco, digamos, tratadas, y lo que se busca es que más bien nosotros podamos extender una mano, mostrarnos como una nación solidaria, dar la mano justamente cuando nosotros también la necesitamos en algún momento, en la década de los 80, no hay que olvidarlo. Entonces, yo creo que lo primero que debemos hacer con la población migrante es darle una mano al que más lo necesita, en algún momento se le va a devolver. Y creo que también hay un rol de la prensa que en algunos casos pone más atención en crímenes que son cometidos por migrantes que en el gran crimen que hay a nivel local o nacional cometidos por nacionales, ¿no? Entonces también hay un rol de ese tipo. Ahora, quisiera preguntarte por el trabajo que hacen desde World Vision. Concretamente, ¿cómo apoyan a los migrantes, en particular a los menores de edad? Perfecto. Para eso, déjame explicar un poco cuál es el contexto con el que está trabajando World Vision. World Vision es una organización de ayuda humanitaria a nivel internacional en 99 países. Estamos atendiendo digamos, la emergencia de la crisis migratoria venezolana en 6 países. Estamos en Bolivia, estamos en Chile, estamos en Ecuador, estamos en Colombia, estamos en Brasil y finalmente estamos en Perú. En cada uno de esos países hemos realizado una estrategia denominada Esperanza Sin Fronteras, en el cual buscamos atender a la población migrante más vulnerable, especialmente, digamos, los niños y las niñas y adolescentes. Y nuestros ejes de intervención son 3, principalmente. El eje de protección, que es lo que te comenté, los espacios amigables para realizar sesiones de contención socioemocional. Tenemos la ayuda humanitaria para cubrir las necesidades básicas que tiene la población, como es alimentación, salud, higiene y transporte. Y tenemos inclusión social y económica, donde buscamos realizar talleres de emprendimiento para que justamente lo que hablamos de esta población que es altamente capacitada pueda encontrar una forma, un medio de vida para poder resurgir dentro de este país. De acuerdo. Y quienes quieran de alguna manera conocer un poco más del trabajo o quieran apoyar un poco a World Vision, ¿cómo pueden aproximarse? Sí, nos pueden buscar en nuestras redes sociales. Estamos en World Vision como World Vision Perú. Estamos en Facebook, Twitter, YouTube, Instagram. Y también nos pueden contactar a través de nuestra página web que es worldvision.pe. De acuerdo. Muy bien, bueno, felicitaciones por el trabajo que realizan. Y creo que hay que hacer un llamado a la gente, ¿no? Que finalmente, en última instancia, la relación con la migración tiene que ver con qué queremos ser como país, ¿no? Si ser un país que es generoso, que abre sus brazos cuando un país hermano lo necesita, como de hecho nosotros hemos tenido en el pasado, o es un país pues individualista y que discrimina, ¿no? Y creo que en estas fiestas es precisamente una época para hacer esa reflexión. Es correcto, Joaquín. Lo que yo hago es un llamado, digamos, a todos los que nos estén viendo, si en algún momento puedan darle la mano a quien más lo necesita, independientemente de la nacionalidad, hagámoslo. Yo creo que eso es lo más importante, digamos, no solamente en esta fiesta, sino hacerlo, digamos, de manera recurrente. Por supuesto, Pablo, muchas gracias y felicitaciones por el trabajo. Joaquín. Pablo Osorio es el coordinador nacional de comunicaciones de la ONG World Vision, que trabaja con temas de infancia y en particular con temas de infancia vinculados al migrante, que es un tema sumamente relevante en todo momento, pero en particular hoy, 18 de diciembre, en que se celebra el Día Internacional del Migrante. Sigan atentos a la programación de Perú 21 Televisión. Con permiso.